Buenos días chicos, vamos a dedicar una serie de vídeos a la célula y a sus características. En este primer vídeo comenzaremos con su descubrimiento y con el enunciado de la teoría celular, comentando el desarrollo histórico de esta teoría. ¿La levadura que utilizamos para hacer la masa de las pizzas está viva? Para responder a esta pregunta, primero deberíamos reflexionar sobre qué es un ser vivo, de qué está hecho y cómo se estructura. En primer lugar, como toda la materia, los seres vivos están hechos de átomos, que se unen formando moléculas, es decir, sustancias complejas que podemos clasificar en forma de materia orgánica y de materia inorgánica. La materia orgánica es aquella que es producida exclusivamente por los seres vivos. A todos nos suenan los nombres de las principales moléculas orgánicas, porque las tomamos en nuestros alimentos. Son las proteínas, los glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las vitaminas. En realidad, para nuestra historia, solo necesitamos recordar cómo son y qué funciones tienen algunas de estas moléculas. En primer lugar, los glúcidos o hidratos de carbono son las moléculas de las que los seres vivos obtienen la energía y la forma en la cual almacenan dicha energía. En segundo lugar, los lípidos, con P, que son los aceites y las grasas. También se utilizan para almacenar energía, aunque pueden tener otras funciones como la formación de membranas. En tercer lugar, las proteínas son las biomoléculas más importantes, porque pueden realizar todo tipo de funciones: función estructural, transportadora, aceleran reacciones, actúan como hormonas, etc. Por último, los ácidos nucleicos son las macromoléculas que guardan la información genética. Seguro que te suenan los genes, fragmentos de una molécula llamada ADN, que guarda información para fabricar proteínas, las cuales son las encargadas de expresar nuestras características. Por otra parte, los seres vivos se originaron en el mar y han evolucionado primero en el medio acuático, después también en el terrestre, por lo que toman sustancias del medio en el que viven. Es la materia inorgánica, es decir, aquellas sustancias que no forman parte exclusivamente de los seres vivos. Y dado que la vida se originó en el mar, los componentes inorgánicos fundamentales de los seres vivos serán el agua y las sales minerales. Pues bien, mediante un lento proceso que sucedió hace unos 3.800 millones de años, pero que consideramos de una complejidad excesiva para el presente tema, todos estos componentes se juntaron en unas gotitas de agua de mar que se aislaron del medio. Realizaron una serie de reacciones químicas en su interior y aprendieron a reproducirse. Eran las primeras células, eran los primeros seres vivos. ¿Y qué tiene todo esto que ver con nuestra cuestión inicial? Pues que si la levadura está viva, ha de estar formada por células, ya que las células son la forma estructural básica de los seres vivos. Pero esto pasó desapercibido durante muchísimo tiempo, ya que las células son tan pequeñas que no pueden verse a simple vista, por lo que no pudieron ser descubiertas hasta que se fabricaron los primeros microscopios. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso para introducir los principales instrumentos ópticos que utilizamos en biología. En primer lugar, la lupa binocular es un instrumento con un juego de lentes fijo. Se denomina así por tener dos lentes oculares que pueden adaptarse a los ojos. El aumento que proporciona la lupa es mucho menor que el proporcionado por el microscopio, pero el campo visual de trabajo es mucho mayor. Con la lupa podemos estudiar de forma muy detallada estructuras macroscópicas, por ejemplo, nuestra propia mano o el moho del pan. El mecanismo del microscopio óptico es el mismo que el de la lupa, pero consigue un mayor aumento de la imagen debido a que se utilizan dos lentes, el objetivo y el ocular. Tiene una capacidad de amplificación desde 40 hasta unos 2.500 aumentos. En el siglo XX se produjo un gran avance, ya que se inventó el microscopio electrónico, en el cual unos haces de electrones chocan contra el objeto que se desea observar. Posteriormente, los electrones impactan contra una película de fotografía que queda impresionada. Lo que se observa al microscopio electrónico no es la muestra, sino una fotografía que se saca de esa muestra. Esta técnica permite obtener un mayor aumento de la imagen, que se ve ampliada hasta 1 millón de veces, por lo que se utilizan para observar estructuras del interior celular. Pasamos ahora a explicar el desarrollo histórico de la teoría celular. A finales del siglo XVI, el holandés Zacharias Janssen
construyó el primer microscopio, compuesto por dos lentes y capaz de conseguir unos pocos aumentos. Su invento se popularizó y varios científicos construyeron ellos mismos sus propios microscopios de forma artesanal, puliendo ellos mismos las lentes. Uno de estos científicos fue Robert Hooke. El inglés Robert Hooke publicó en 1665 el libro Micrografía, en el que describía las observaciones que había estado realizando con un microscopio de solo 30 aumentos, formado por dos lentes en los extremos de un tubo que él mismo había construido. Entre sus observaciones destaca la realizada a unas finas láminas de corcho, ya que se percató que estaba formado por unas pequeñas cavidades poliédricas, a las que denominó células porque le recordaban a las celdas de un panal. Debes tener en cuenta que el morfema ul se introduce para indicar un pequeño tamaño, por lo que la palabra célula que Hooke utilizó por primera vez significa celda pequeña, y no se corresponde con verdaderas células, sino solamente con las paredes celulares, ya que el corcho está formado por células vegetales muertas, cuyas paredes celulares exteriores están engrosadas por una sustancia denominada suberina. Leeuwenhoek, contemporáneo de Hooke, construyó un microscopio totalmente distinto. Consistía en una pequeña lente biconvexa montada sobre una placa de latón, que se sostenía muy cerca del ojo y que le permitía obtener hasta 200 aumentos. Publicó sus observaciones en 1684. Destacan las observaciones de gotas de agua en las que descubrió seres unicelulares como protozoos, levaduras y bacterias, a las que llamó animálculos. También fue el descubridor de los glóbulos rojos y de los espermatozoides, en los que algunos de sus seguidores creyeron observar miniaturas de un ser humano ya preformadas, lo cual eran simplemente aberraciones de la imagen producidas por defectos del pulido de las lentes. La ciencia tardó casi 200 años en volver a desarrollar una técnica similar y que permitiera obtener los mismos aumentos. Este parón se debe en gran parte a que los países europeos dedicaron todos sus esfuerzos a la colonización. Las expediciones incluían naturalistas que constantemente descubrían especies desconocidas en Europa. Ahora bien, llegado el siglo XIX, el interés por la microscopía surgió de nuevo en Alemania, donde los científicos realizaban su labor en universidades más organizadas, que podían comprar microscopios más potentes y con lentes de mayor calidad. Matthias Schleiden era un botánico que trabajaba en la Universidad de Jena, en la que se dedicaba a la observación microscópica de las plantas. Llegó a afirmar en 1838 que las plantas estaban formadas por células y que el crecimiento de las plantas se debía a la generación de nuevas células. Theodor Schwann fue un fisiólogo alemán que contribuyó notablemente a la histología. En 1839, en la Universidad de Lovaina, continuó los trabajos de su amigo Schleiden, pero centrándose en los animales, de forma que estudió las células y los tejidos animales, llegando a la conclusión de que los animales también estaban formados por células. De esta forma es como, en 1839, Schleiden y Schwann establecieron los dos primeros principios de la teoría celular. Sin embargo, esto no quedó ahí. Rudolf Virchow era un patólogo alemán que trabajaba en la Universidad de Würzburgo, en la que observaba los efectos de las enfermedades en las células, y en la que, en 1858, estableció el tercer principio de la teoría celular, el cual postulaba que las células se originan a partir de células preexistentes y no de material amorfo. Omnis célula es célula, afirmó, lo que significa que toda célula proviene de otra célula. Aquí concluye nuestra historia sobre el desarrollo de la teoría celular, en la cual se afirma que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos, y que se resume en los siguientes principios. El primer postulado afirma que la célula es la unidad morfológica de todos los seres vivos, es decir, que todos los seres vivos están formados por una o más células. Los seres unicelulares solo tienen una célula, mientras que los pluricelulares pueden tener numerosas células. El segundo postulado afirma que la célula es la unidad fisiológica de los organismos, es decir, que la célula es capaz de realizar todas las funciones y procesos vitales. El tercer postulado afirma que la célula es la unidad reproductora, es decir, que toda célula proviene de otra célula preexistente, como decía Virchow,
Omnis cellula est cellula. Bueno chicos, con esto hemos acabado el primero de los vídeos dedicados al estudio de la célula. Espero que os haya servido para comprender cómo se produce el lento avance de la ciencia y cómo se ha llegado al conocimiento de una estructura fundamental que forma parte de los seres vivos. Ahora os toca a vosotros. Reflexionad sobre el tema dibujando una línea del tiempo en la que se resuman los principales avances científicos que dieron lugar al descubrimiento de la célula y de la teoría celular. ¡Hasta pronto!